Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a esta edición de Agenda Política aquí en Canal N. En las últimas horas se ha hablado insistentemente sobre el tema de la ubicación de Alejandro Toledo, sobre quien pesa una orden de captura internacional. Eso lo vamos a determinar ahora o a saber ahora. Pero sí existe una sentencia del juez para que tenga prisión preventiva por la acusación de haber recibido $20 millones como soborno de la empresa Odebrecht para sacar adelante el proyecto de las carreteras interoceánicas. Nosotros estamos ya con el señor ministro del Interior, Carlos Basombrío, con quien vamos a tratar de dilucidar todos estos temas, porque se ha hablado mucho en las últimas horas sobre la ubicación, sobre el destino de Alejandro Toledo y sobre sus posibilidades de fuga. Señor ministro, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, señor ministro. Mi primera pregunta es, ¿se sabe dónde está Alejandro Toledo? A ver, la presunción más fuerte que tenemos por una serie de informaciones es que permanece en los Estados Unidos. ¿En California? Hasta ayer sí. ¿El viaje de Alejandro Toledo a Israel era una posibilidad cierta? Por supuesto, tenía pasajes comprados para ese vuelo. ¿Eso no sí está plenamente determinado? La información que disponemos de muy buena fuente es que sí. ¿No llegó a viajar entonces? No se subió al avión. Muy bien. ¿Es verdad que la Interpol solo ubica y no detiene? Por supuesto. Eso es algo, digamos, bastante sencillo. A ver, empiezo por el comienzo. Los jueces peruanos han dado una orden de captura nacional, en el caso de que él regresara por algún modo, e internacional. Como cualquier persona informada sabe, los jueces nacionales del Perú no pueden darle orden ni a la policía ni a los jueces de otro país. Pero entonces ahí la pregunta, ministro, es, ¿lo que han dado es una orden de captura o lo que han emitido es una solicitud para orden de captura internacional? Es más sencillo que eso. La orden de captura. ¿A quién le ordenan? A nosotros. ¿A usted, el Ministerio del Interior? A la policía, al Ministerio del Interior. Eso es, digamos, más o menos claro y evidente para... Ya, el juez le ordena al Ministerio del Interior. Sí, porque no le puede ordenar a nadie más. De acuerdo. Digamos, eso queda, creo, más o menos claro para la... porque el juez no le puede decir a un juez de Burundi lo que tiene que hacer. Lo que hace es ordena al Ministerio del Interior su captura nacional e internacional y ahí nosotros superamos. ¿Qué gestión hacen ustedes inmediatamente? La primera es, recibimos la orden a las 11 de la noche del día jueves, 11:30 de la noche estaba enviada, 0:10 del día viernes estaba acusado recibo. Inmediatamente informaron que estaba en asesoría jurídica por los trámites obligatorios de asesoría jurídica y nosotros insistimos de que esto que podía demorar 2 o 3 días se hiciera en tiempo récord. A las 2 de la tarde del día viernes estaba registrada en Interpol internacional en 190 países que en el Perú había una orden de captura mandada por un juez sobre Alejandro Toledo. Eso es lo que puede hacer las policías, alertar a los estados sobre que hay una orden de captura internacional. Allí cómo reacciona cada estado depende de la legislación, de las decisiones de cada estado. Ahí se abre una polémica, es decir, la primera es que en los registros de Interpol, en la página web de Interpol no existía. Eso está totalmente aclarado. Yo mismo he visto desde las 2 de la tarde del viernes la orden. Hay algunas que se ponen, otras que se mantienen en reserva, punto. No hay discusión ahí. Hemos puesto el número de la orden y yo mismo la he visto y está en los 190 países. Muy bien. Creo que entonces, ahí quisiera cortar cualquier discusión al respecto. Entonces, ¿están alertados estos 190 países de que existe en el Perú una orden de captura para Alejandro Toledo? Y cada país tiene la obligación, porque forma un convenio de de actuar en función a eso. ¿Actuar significa detenerlo? Depende. Cada país tiene fórmulas diferentes. Hay países que son más estrictos. Por ejemplo, Perú es uno de los más estrictos con eso y hay otros que son menos estrictos. Nosotros no podemos, como es obvio para cualquier estudiante de Derecho, no podemos ordenarle la captura internacional a la policía norteamericana, por ejemplo, por mencionar un país. Eso es algo que se hace, además en los Estados Unidos no están en Interpol, que es un elemento adicional. Muy bien, pero nosotros como Perú sí deberíamos saber cuáles son los requisitos del gobierno norteamericano para detener a una persona. Sobre eso hemos trabajado desde el primer momento. Muy bien. ¿Ya? La Cancillería se comunicó con el Departamento de Estado desde la mañana misma del viernes, solicitándoles que nos ayuden para todos
los procedimientos que permitan la detención de el señor Toledo en caso de encontrarse en Estados Unidos, como era la presunción y sigue siendo la presunción que manejamos. Y desde ese momento hemos recibido gran colaboración del Departamento de Estado, señalándonos los procedimientos que había que seguir. ¿Cuáles eran? Mandar una fundamentación de la detención por parte del Ministerio Público para que ellos la eleven al Departamento de Justicia y a su vez ellos a un juez. ¿Se hizo? Se hizo, se mandó, y lo que el Departamento de Estado contestó es que el Departamento de Justicia había dicho que prefería no elevarla a un juez todavía porque había que fundamentarla más. ¿No estaba bien fundamentada? Yo no estoy haciendo ningún calificativo. Que requerían información adicional. Eso está en trámite y va a continuar. No hay ninguna negativa, simplemente que ellos en el Departamento de Justicia prefieren estar seguros de que esto va a tener una buena llegada a un juez antes de presentarlo. Muy bien, del Departamento de Justicia pasa a un juez federal. Entiendo que a un juez federal, sí. Y el juez federal es el que recién le ordena a la Policía del Estado que detenga a Alejandro Toledo. Así es, Enrique, en todos los países del mundo. O sea, esto no es algo raro que hemos descubierto hoy día, de que los jueces peruanos no pueden ordenarle la captura a la policía norteamericana. Eso creo que es algo que no es noticia, digamos, ¿no? Porque es lo que es así desde que existe la Interpol, digamos. Entonces queda claro que no había una orden de captura, sino una solicitud para que los estados que forman parte de la Interpol capturen a... Queda claro que hubo una orden de captura del juez nacional e internacional, a la única que le puede ordenar. De acuerdo. A la única que le puede ordenar, que a su vez gestiona en Interpol que se registre esta orden de captura en los 190 países y que se hizo. No existe la posibilidad de una orden de captura del juez peruano que tenga efectos en Tailandia. Muy bien. Eso es más o menos, creo, claro para los televidentes. Ahora, Estados Unidos no ha rechazado, según usted, la solicitud de detención. Ha manifestado la mejor colaboración del mundo y están a la espera de información complementaria para seguir este proceso. ¿Cuándo se envía esta documentación? Esto no está en el ámbito ¿Quién la entrega? del Ministerio Público. Esto no está en el ámbito del Poder Ejecutivo, pero como usted comprenderá, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial están muy interesados en que este proceso continúe y están haciendo lo mejor posible de su parte. ¿A través de quién el Ministerio Público debe entregar esa información complementaria? Y ahí no estoy seguro si a través del Ejecutivo directamente a ellos, pero es un trámite en todo caso de rebote. Muy bien. Ahora, ¿por qué razón Israel rechaza la posibilidad de recibir a Alejandro Toledo? Primero, queremos agradecer, el presidente Kuczynski le ha enviado una carta al primer ministro Netanyahu agradeciéndole. Esto responde a las gestiones públicas, por eso hicimos público el viernes el riesgo de que fue Israel, y privadas en las autoridades para que nos ayuden a evitar que un prófugo de la justicia peruana escoja el Estado de Israel como un refugio. Y nos alegra muchísimo que esta invocación pública y esta gestión gubernamental haya tenido el éxito que ha tenido. El principal lugar... Perdóneme, ¿es definitivo y oficial? Sí, claro, por supuesto, ha sido anunciado por el Estado de Israel y públicamente ya está, es definitivo y oficial. Es una gran victoria para el Perú, porque ese era el lugar del mundo donde él quería ir, porque pensaba que el Estado de Israel lo iba a proteger. La rapidez con la que hemos actuado ha permitido que, aún no habiendo llegado él a Israel, ya haya una decisión del primer ministro Netanyahu de que no entra a Israel, de que no entra. Eso me parece una gran victoria y un gran avance que hemos tenido ya. ¿Lo mismo se va a hacer con Bélgica? Justo en la tarde estábamos viendo en Cancillería el tema de Bélgica, dado que la señora tiene nacionalidad belga, y nuestro embajador ha sido alertado, pero con Bélgica sí existe tratado de extradición. La situación para el perseguido por la justicia sería mucho más complicada si fuese a Bélgica. Yo creo que sus posibilidades se están agotando. Muy bien, ahora, nos acabamos de enterar que el presidente Kuczynski le ha pedido al presidente Donald Trump evaluar la posibilidad de una deportación, o sea, una expulsión de Alejandro Toledo. Sí, ¿Ese es un trámite que también se está siguiendo? Yo conozco de la información, pero el presidente se va a dirigir al país a las 8:30 y prefería que él dé los detalles al respecto. Muy bien, ahora, ¿qué se está haciendo complementariamente? Viendo otras posibilidades, que salga a otros países, en fin... O que, porque él tiene, no tiene nacionalidad, pero tiene posibilidad de permanencia en los Estados Unidos. Es residente en los Estados Unidos, cosa que hace un poco más complicada
y más exigente por parte de las autoridades norteamericanas, pero no está cerrado para nada, al contrario, la puerta está abierta. Ahora, nos han dicho empújenlo un poquito más. ¿Usted podría decir que Alejandro Toledo está cercado y no puede salir de los Estados Unidos? Esa es una afirmación que no puedo corroborar. Lo que le quiero decir es que sus opciones se achican y se acortan cada minuto que pasa. Porque, como usted comprenderá, los Estados Unidos es un Estado que funciona en el momento que den la orden de detención o deportación o expulsión, lo que fuera que dieran. Es un Estado con la suficiente capacidad para ponerlo en práctica de inmediato. Ministro Basombrío, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde ha dicho que la recompensa de 100.000 soles que ustedes ofrecen por Alejandro Toledo es una medida exagerada y de índole político, que no debió darse porque la prisión preventiva no responde a una última instancia. Esto le permitiría a Alejandro Toledo alegar persecución política. Y lo que dice es, lo que ellos en realidad han querido, el gobierno, es tomar distancia de Toledo. Porque varios han trabajado para él. Creo que el congresista no conoce bien la norma. Lo que plantea la norma es requisitorias para personas, ¿cómo se dice? Recompensas para personas requisitoriadas por el juez. Punto. Este es un señor que está requisitoriado por el juez. No hay ninguna persecución política. Tenemos muchos tipos de delitos y muchos de corrupción en el programa de recompensas. Decenas de casos de corrupción, por cierto, de lavado de activos, además hemos detenido a varios. Creo que justificaría que le den una miradita a la lista para que vean que no es ni una persecución política ni una excepción. Es el cumplimiento, es una herramienta para ayudar al cumplimiento de una decisión judicial, como lo es en los otros 1.200 casos que están en el programa de recompensas, como lo es en los casi 200 que se han detenido. Es un arma que el Estado le ofrece a la justicia para ayudarlo a capturar sus requisitorios. Y eso me permite una cosa, un paréntesis que me siento obligado a decir. Hace 45 días un juez liberó a 29 miembros de una banda delirosísima, los monos de Quequepampa. Ha sido realmente un golpe a la justicia. Hemos capturado ya 12 y hoy día le digo la buena noticia al país que el líder de la banda ha sido capturado en Puente Piedra. Esa mala decisión de un juez que ya ha sido expulsado del Poder Judicial, afortunadamente costó al país muchísimo trabajo y muchísimo dolor. ¿Cómo se le ha capturado? Con el programa de recompensas. Y eso no es ninguna politización de la justicia. Eso es actuar en función de ayuda a la justicia como nos corresponde. Señor ministro, una vez que sea que se logre la extradición, sea que haya una expulsión, una deportación, una detención, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, ahí entra a tallar el Ministerio de Justicia para coordinar con las distintas instancias en caso de que sea extradición y hacer el cuadernillo de extradición. Si es deportación, ¿viajará un equipo de la policía a traer a Alejandro Toledo? Sí, lo viajaría un equipo, eso es necesario, por supuesto, claro que sí. Viajaría la policía y lo traerían de inmediato. Dos preguntas finales, señor ministro. La primera. El presidente de la República ha vuelto a caer en las encuestas. Y una de las demandas de la población es que se priorice la lucha contra la delincuencia común. ¿Lo habrá usted leído? Sí, claro, lo sé. Yo lo único que puedo ¿Siente usted que su gestión ha sido rebasada por la delincuencia? No, es un comentario común. Yo creo que la situación es todavía muy complicada en términos de inseguridad ciudadana. Creo que hemos hecho más en pocos meses que todo el gobierno anterior en 5 años. El programa de recompensas, por ejemplo, que nos dejaron con 30 hasta ahora en 1.200. Hemos hecho mucho más lucha contra el crimen organizado que en todos los años anteriores, pero la tarea es larguísima y ardua. Y nosotros nos hemos planteado indicadores de resultado a mitad de gobierno que tenemos que cumplir, y los tenemos que cumplir. Señor ministro, ¿está coordinando usted con la Fiscalía por otros casos relacionados con el tema de Lavajato? Nosotros tenemos una coordinación fluida y permanente, es más, hasta un WhatsApp tenemos con el fiscal de la Nación y también con el Poder Judicial. Es una relación muy fluida donde creo que en términos institucionales hay con el Ministerio Público y con el Poder Judicial una magnífica cooperación, lo que no quita que nosotros seamos críticos a veces de la actuación de algunos jueces, como también con todo derecho lo son la sociedad con la actuación de algunos policías. ¿Está en marcha algún programa de escuchas autorizadas? Por supuesto, del claro Ministerio que Interior? sí, en este momento, por el caso Lavajato. Prefiero mantener ahí la reserva del detalle, pero en el Perú hay escuchas legales que se hacen por la policía con fiscalización del Ministerio Público, y se hacen. Muy bien.
Señor ministro, muchísimas gracias, mucha suerte. Esperemos que las puertas se vayan cerrando en algunos casos y abriendo para la justicia peruana en otros. Muchísimas gracias. Para el gobierno es una prioridad que seamos muy rápidos y eficaces en este caso, por la alta lesividad que le da al país que un expresidente de la República no afronte la justicia en su propia patria. Para usted, como Carlos Basombrío, ¿Elian Carr debería estar también encausado? No opino sobre eso. Van a decir que hay persecución política. Muy bien. Señor ministro, muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Vamos a una pausa. Regresamos para hablar con el ex procurador José Huas.